Avanzamos con el libro. La Biblia de las Brujas. Libro segundo. El camino de las brujas. Tema: mito, ritual y simbolismo. Mito, ritual y simbolismo juegan un papel esencial en la práctica wiccaniana, sobre todo en lo que respecta a su aspecto religioso. En cuanto a la brujería operativa, el aspecto del arte se relaciona con los rituales y el simbolismo, pues los encantamientos no consisten sino en la manipulación ritual de símbolos. Cada religión, por supuesto, combina los tres aspectos, aunque en diferentes grados de conciencia. Algunas intentan encerrar los mitos en la camisa de fuerza de la historia real, como los fundamentalistas cristianos que insisten en que cada palabra de la Biblia es literalmente cierta, desde el jardín del Edén en adelante. Esta consideración no solo devalúa gravemente una de las antologías de mitos y simbolismos más ricas que poseemos, sino que también embarca a los teólogos en controversias inútilmente absurdas. ¿Tenían ombligo Adán y Eva? ¿Cómo cupieron todos los animales en el arca? Etcétera. Algunos degradan el ritual a un modelo rígido de ortodoxia que se aparta por completo de su significado inherente, mientras que otros reaccionan contra esto minimizando los rituales hasta el punto de que su significado acaba por desaparecer. Otros han perdido toda perspectiva en cuanto al papel psicológico de los símbolos, clasificándolos como nuestros, y por tanto sagrados, o suyos, y por consiguiente diabólicos, abandonando la idea de que un símbolo puede tener distintos significados en contextos diferentes. También es cierto que las religiones disponen de fieles que conocen profundamente sus mitos, los rituales y su simbolismo, y que son capaces de utilizarlos de modo creativo dentro de la estructura de su propia fe. Sin embargo, ocurre con frecuencia que cuando intentan expresar a los demás sus ideas al respecto, sus correligionarios, cuya fe es una rígida estructura de reflejos condicionados, les miran de reojo como si fueran unos herejes. Lo que el Wicca trata de alcanzar en su empeño es ese entendimiento para que se desarrolle entre sus miembros, lo que significa entender y respetar las funciones psíquicas y psicológicas del mito, del ritual y del simbolismo, y utilizarlos a plena conciencia según las necesidades y la singularidad de cada individuo. Esto resulta mucho más fácil en una religión no jerarquizada ni autoritaria como el Wicca, que no solo tiene capacidad para ser flexible, sino que realmente valora la flexibilidad. Trataremos de definir cada uno de los tres términos por separado. Los mitos son acontecimientos del espíritu expresados como ficción de la materia. Maya Deren, Divine Horsemen, página 29. O más concretamente, los mitos podrían definirse como símbolos ampliados que describen vívidamente las secuencias y pautas típicas de las fuerzas que intervienen en la vida en su función cósmica, social e individual. Todos los mitos surgen directamente de la psique humana, por lo que están llenos de sabiduría y conocimiento de la naturaleza y estructura de la misma psique. La mitología es la dramatización de la psicología. Ton Chetwin, A Dictionary of Symbols, página 276. Lo que el Wicca persigue, como religión, es la integración de los aspectos conflictivos de la psique humana entre sí y en el conjunto de la psique cósmica. Como arte busca desarrollar el poder y el autoconocimiento de la psique individual, y en un conventículo, la agrupación cooperativa de psiques individuales, para obtener resultados que están más allá del alcance de una psique no desarrollada porque carece de conciencia de sí misma, casi de la misma forma en que un atleta desarrolla y aprende a controlar su poder muscular para alcanzar proezas imposibles para una persona normal. Los mitos, y sus descendientes folclóricos, los cuentos de hadas, deben su durabilidad, y sus poderosos efectos sobre la mente humana, al hecho de que dramatizan verdades psíquicas que la mente inconsciente reconoce enseguida, incluso cuando la mente consciente cree que simplemente se está entreteniendo con una historia bien contada. Ambos niveles de la mente son satisfechos al mismo tiempo, y el conocimiento de este hecho se filtra a través de la conciencia en forma de una sensación de placer extrañamente trascendental. La ficción meramente entretenida, por buena que sea, muere pronto.
Cuando la obra de un narrador de historias genial encarna verdades psíquicas fundamentales, sobrevive, en tiempos preliterarios, siendo absorbida en el cuerpo de la mitología, alterando quizás su forma, pero no su contenido, o perdurando en su propio género, en tiempos posteriores, en forma de narraciones como las de Shakespeare o Goethe, a medio camino entre el reconocimiento del mito y la ficción. Hamlet, La Tempestad o Fausto, con toda su sofisticación renacentista o propia del siglo de las luces, son fundamentalmente mitos puros, que es lo que asegura su inmortalidad. Hemos hablado de la integración de aspectos en conflicto de la psique humana. Esta es la base de todo desarrollo de los personajes. Desde luego, se trata de un proceso esencial y continuado para todo futuro adepto a la brujería, no solo para alcanzar la felicidad y el equilibrio como ser humano, sino para liberar y canalizar esos poderes psíquicos potencialmente ilimitados que un brujo espera utilizar. Para ello, insistimos en la importancia del estudio de las obras de Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo que continuó y trascendió el pensamiento de Freud. Sus ideas iluminan de inmediato a casi todos los que lo leen con atención. Un resumen breve y útil de su pensamiento, con un prefacio del mismo Jung, se encuentra en The Psychology, de C.G. Jung, de Yolande Jacobi. Sus conceptos del ego, la sombra, todo lo que no es ego consciente en la psique, el ánima, el lado femenino oculto en el hombre, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, la persona, la máscara que rodea al ego, las 4 funciones. Pensamiento, intuición, sentimiento y sensación, que dentro de cada individuo se pueden dividir en dominantes e inferiores, los tipos de actitud de la extroversión y la introspección, y el ser, el centro y último fundamento de nuestro ser psíquico. Todos estos conceptos nos parecen indispensables para una comprensión viva de nosotros mismos y de los demás. Y a una escala superior, su concepto del inconsciente colectivo ofrece una clave para el entendimiento de la telepatía y la clarividencia, así como el de la sincronicidad, o coincidencia significante, respecto a la adivinación y la magia en general. La idea central que debemos extraer para nuestro estudio es que gran parte de la psique es inconsciente y se encuentra fuera del alcance de nuestro ego consciente, pero influye profundamente en la conducta del ego sin que nos demos cuenta. El inconsciente es primordial, lo que no significa que sea inferior o debamos menospreciarlo. Por el contrario, su vinculación con el tejido del cosmos es más estrecha que la del ego, y con frecuencia sabe mejor cuáles son nuestras necesidades reales. Además, forma parte del inconsciente colectivo, y es, por así decirlo, un afloramiento de él, por lo que posee cualidades esencialmente telepáticas respecto a otros, afloramientos individuales, y posee un conocimiento de las situaciones globales que trasciende el inmediato alcance del ego, de una manera que a éste le parece casi sobrenaturalmente clarividente. El ego, por otro lado, posee dones que el inconsciente no tiene. La capacidad de analizar y clasificar los datos recibidos, para pensar con pasos lógicos y para comunicarse con otros egos mediante el preciso y sutil medio del habla. Ambos conjuntos de dones son complementarios, y el ego y el inconsciente se necesitan mutuamente, tanto para la vida cotidiana como para la liberación última del ser esencial y completo. Con todo, muy pocos de nosotros hemos alcanzado la fase en la que ambos trabajan juntos sin contratiempos. Cuando la comunicación entre las dos partes es defectuosa, como ocurre en mayor o menor medida en todos nosotros, excepto en los maestros más desarrollados, emergen los problemas. Que el ego y el inconsciente se esfuercen en direcciones opuestas pueden dar lugar, en orden ascendente de gravedad, a tensiones, neurosis, psicosis y crisis esquizofrénicas. Cuando el ego lanza órdenes imposibles de cumplir por el inconsciente, los conflictos surgen en su interior en forma de complejos, centros autónomos que actúan casi como entidades independientes. Y estas, a su vez, provocan disturbios en el funcionamiento del ego. Igualmente, impulsos inaceptables del inconsciente pueden ser empujados por el ego bajo el umbral de la conciencia, donde degeneran y eventualmente hacen erupción de una forma o de otra. Lo que se necesita, obviamente, es mejorar en lo posible las comunicaciones entre el ego consciente y el inconsciente. En primer lugar, el ego debe desarrollar técnicas para entender los mensajes que proceden del inconsciente, y en segundo lugar para interpretar esos mensajes que el inconsciente solo puede expresar mediante símbolos. El inconsciente es demasiado impaciente para comunicarse.
Un viejo chiste dice que los pacientes freudianos tienen sueños freudianos, los pacientes jungianos tienen sueños jungianos y los pacientes adlerianos tienen sueños adlerianos. En realidad, no es un chiste, pero prueba que si el inconsciente se presenta como un código factible de símbolos que el ego aprende a entender, este se aprovechará de buena gana de ese código para captar y descifrar los mensajes. En gran parte, abrir los niveles, o expandir la conciencia, es precisamente esa comunicación perfeccionada entre el inconsciente y el ego. No todo el contenido de inconsciente puede, al menos en nuestra fase actual de la evolución, estar directamente a disposición del ego, pero sí gran parte de él. Desde luego lo suficiente como para eliminar todos los conflictos importantes y para enriquecer significativamente la amplitud de la eficacia del ego, tanto incrementando la cantidad y variedad de datos recibidos sobre los que actuar, como enseñándole la lección, que muchos egos resisten violentamente, de que no es la única, ni siquiera la más importante, función de la psique. Cuanto mejor aprende el ego esta lección, y actúa en consecuencia, más cerca estará de activarse el ser central y de transferir su control a este. Registrar los sueños y aprender a interpretarlos es una de las técnicas para entender lo que el inconsciente está intentando decir al ego. Otra es el estudio de los mitos y sus leyes. Puesto que los mitos, como hemos visto, encaran verdades psíquicas universales y las dramatizan apelando a la imaginación, no solo proporcionan al ego un mejor conocimiento de estas verdades, aunque solo sea subconscientemente, sino que también abren canales por los que el inconsciente transmite las verdades más sutiles y personales, y ponen al ego en un adecuado estado de ánimo para absorberlas. Esto, también, puede ocurrir de forma subconsciente. Se puede disfrutar escuchando o representando un mito, y después actuar mejor en la vida cotidiana pensando, o ni siquiera molestándose en pensar, que es por decisión consciente del ego, cuando de hecho es porque tanto el mensaje universal del mito y los mensajes personales que han fluido por los canales que el mismo mito ha abierto han influido en los criterios con que actúa el ego. Muchos mitos y cuentos de hadas dramatizan este proceso de integración. En el enfrentamiento del héroe a los peligros aparentes del inconsciente, y la transformación de su relación con ellos. Por ejemplo, la bruja malvada que se convierte en una bella princesa cuando el héroe insiste en su predestinada búsqueda. Aquí, el ego llega a un acuerdo con su ánima, que si no es reconocida o resulta rechazada se convertirá en una fuente de conflictos. La recompensa del héroe es su matrimonio, es decir, la integración con la princesa, lo que le convierte en heredero del reino del padre de ella, esto es, del destino último del ego, el reino del ser integrado. Y así sucesivamente. En este sentido, la leyenda del descenso de la diosa de las brujas puede considerarse como la historia del enfrentamiento de una mujer con su animus, proceso en el que el rechazo inicial entre ambos se transforma en entendimiento e integración, del que los dos emergen enriquecidos. Esto nos lleva, naturalmente, a considerar la función del ritual. Citando a Tom Chetwynd de nuevo. El ritual es la representación dramática del mito, diseñada para provocar una impresión lo suficientemente profunda en la persona que alcance su inconsciente. A Dictionary of Symbols, página 342. A primera vista, parece una exigua definición del ritual, pero si pensamos en ello, se trata de una verdad que se cumple en todos los rituales. El ritual de la misa representa el mito del acto simbólico de Jesús con el pan y el vino. No importa si la última cena fue o no un suceso histórico verdadero, ni siquiera si el personaje de Jesús existió o no en realidad, como mantienen algunas personas, seguramente equivocadas. En su expresión de una verdad psíquica, un mito poderoso puede ser ficticio. Al mismo tiempo, un acto de significación psíquica de una historia verdadera puede convertirse en la semilla de un posterior mito, o en una nueva versión de uno antiguo, tal y como los poderosos mitos de Hamlet y Fausto fueron renovados, esta vez por autores conocidos. Incluso simples rituales, supersticiosos, pueden basarse en los mitos. Por ejemplo, no está relacionado el atesorar dinero cuando se ve la luna nueva a través del cristal, es decir, desde dentro de casa, con mitos en los que la luna simboliza a la diosa madre, cuya fase creciente fomenta la fertilidad, y por consiguiente la prosperidad doméstica.
Investigar los mitos originales de un ritual resulta muy interesante, incluso instructivo, pero el éxito o fracaso en rastrearlos no altera la validez de la definición. Un ritual es una verdad psíquica representada. Un mito es una verdad psíquica escrita o hablada. Ambos son de la misma naturaleza, igual que la misma historia puede contarse en una novela o una película, o basarse una en la otra. De hecho, un mito puede originar un ritual y viceversa. Como señala Chetwin, los mitos comunales fueron textos rituales que se recitaban en los grandes festivales de culto del mundo antiguo, y los aspectos típicos de la mitología dieron forma simbólica a lo que es la vida del hombre, a sus anhelos y a sus necesidades. A Dictionary of Symbols, página 276. De esta forma, el ritual representa la misma función psíquica que el mito, pero con las implicaciones añadidas de la participación personal. Escuchar o leer un mito puede propiciar un efecto poderoso. Participar en él, representando uno de sus papeles, es todavía más efectivo. Volvamos al ejemplo de la leyenda del descenso de la diosa. La mujer bruja que representa el papel de diosa visitando el infierno pasa por todo el proceso. Su ego es desnudado por su persona, su consoladora pero inadecuada imagen de sí misma. Desnuda, se enfrenta al Señor de los Infiernos, su propio Animus, al que acusa de ser destructivo. Mientras ella insiste en considerarle como enemigo, tiene que sufrir en sus manos. Pero al no tratar de escapar al enfrentamiento asoma la iluminación y comprende su verdadera función. Se amaron y fueron uno. Alcanzada la integración, ambos aprenden uno del otro, y el ego vuelve al mundo cotidiano más capaz y con mayor sabiduría, y el supuesto enemigo, el Animus, convertido en un aliado. Sin embargo, esta leyenda tiene más de un significado, y el hombre que representa al Señor de los Infiernos también sale beneficiado. Cuando su ánima siente la presencia de ella, intenta en primer lugar eludir la cuestión sencillamente pidiéndole que le acepte. ¿Acaso, como con Edipo, su ánima identifica a la diosa con su madre? Ella no deja que se salga con la suya, y contesta: yo no te quiero. Entonces, él continúa con la parte dolorosa de la confrontación. Prudentemente, el Señor de los Infiernos no la ataca, sino que la azota suavemente. En otras palabras, él sigue sondeando para descubrir cuál debería ser la verdadera relación que pueden mantener. Su ánima alcanza un compromiso a medio camino, a pesar de los dolores causados por el intento de integración. Ahora conozco los tormentos del amor. A partir de entonces comienza el intercambio de conocimientos que enriquecerá a ambos. Todas estas lecciones interesan a la psique individual de la persona que representa ese papel. Pero también hay una lección en cuanto a las relaciones entre las personas, pues se recuerda a cada uno de los participantes que la polaridad de los aspectos masculino y femeninos es la más potente de las baterías psíquicas. Si nos limitásemos simplemente a escribir todas estas lecciones en un tratado de psicología, estaríamos apelando al ego consciente. Pero cuando el ego quedara convencido, a continuación, tendría que emprender la tarea de averiguar cómo aplicarlas en cooperación con el inconsciente. Al representarlas en forma dramática apelan directamente al inconsciente, y si el actor logra captar la significación de lo que está haciendo, al mismo tiempo estará apelando al ego consciente. De esta manera la tarea de aplicar las lecciones a la práctica resulta mucho más sencilla. Durante los sueños, el inconsciente es el que inicia la necesaria comunicación con el ego, mientras que en los rituales lo hace el ego. Por eso, el sueño y el ritual se complementan mutuamente. Mito, ritual y sueños, todos hablan a través de símbolos. Pueden usar palabras, pero los símbolos son su verdadero vocabulario. Las palabras de los mitos describen acontecimientos y criaturas imposibles como si fueran reales. Las palabras rituales pueden parecer paradójicas, y las de los sueños surrealistas y sin aparente relación con la acción. Sin embargo, en ambos casos los símbolos dicen la verdad. Un símbolo es la encarnación de un concepto, destilado, condensado y despojado de todo lo que es superfluo. Puede ser de muchas clases. Un objeto físico, o su representación pictórica, como una cruz del Calvario, una cruz ansada, un pentagrama o una bandera nacional. Puede ser una criatura imaginaria, como un centauro o una sirena.
Superponiéndose a esta última, puede ser una imagen visual que da forma a una entidad no física, como un ángel con cuerpo humano y alas, o un dios cornudo. Puede ser un objeto natural de nuestro entorno cuya conducta evoque el concepto que simboliza, como el sol en tanto que dios fertilizador e iluminador y la luna como una diosa de múltiples aspectos que ilumina la zona oscura de la psique. O el loto, que simboliza la psique integrada con sus raíces en el limbo oscuro y su flor en el aire luminoso. Puede ser una música, como el himno nacional o una canción revolucionaria. Incluso puede ser una persona viva después de sufrir el proceso conocido como proyección, tanto comunalmente, al proyectar una comunidad su sentido de la identidad nacional en un monarca o su sentido misional en un líder carismático. Como individualmente al proyectar, por ejemplo, una persona su propio desprecio hacia un conocido o le amenaza con una aversión irracional, o cuando un marido proyecta su ánima sobre su mujer, o una mujer su animus sobre el marido, tratando así a su compañero con escaso realismo. Puede ser un color, como el rojo para representar la sangre, el peligro o la vida. El negro para la muerte, el inconsciente, la magia maligna o los derechos civiles en América. El color es quizá el mejor ejemplo de cómo los símbolos pueden ser ambivalentes, cambiando sus significados según el contexto. Puede ser un simple dibujo como un signo de exclamación o el del dólar, que surgió sencillamente por conveniencia como un toque de taquigrafía humanamente diseñado, aunque después de su larga utilización se convirtió en algo luminoso, es decir, cargado con un significado emocional, que es lo que distingue a un símbolo de un simple signo. También puede ser un número. En el pensamiento cristiano, el 3 representa el espíritu abstracto puro, mientras que en todas las culturas el 4 representa la totalidad psíquica, el espíritu puro desarrollado y realizado por su manifestación. Significativamente, los números impares aparecen repetidamente como símbolos masculinos y los pares como femeninos. Todos ellos, y muchos más, son símbolos. Algunos resultan obvios para el ego consciente, otros son más sutiles y difíciles de interpretar. Y el mito, el ritual y los sueños, dramatizando su interacción, pueden ofrecer mensajes complejos y vitalmente importantes. Los símbolos más poderosos de todos son los arquetipos, palabra que debemos a Jung. Al principio los llamó imágenes primordiales, o dominantes del inconsciente colectivo, pero más tarde adoptó la palabra griega, archetypiai, equivalente a las ideae principales de San Agustín, o ideas principales. En su Liber de Diversis Questionibus, el gran teólogo cristiano dice: pues las ideas principales son formas, o razones de cosas estables e inmutables, no formadas por sí mismas, pero que continúan siendo eternas y siempre de la misma manera, y están contenidas en el entendimiento divino. Y aunque ellas mismas no mueren, se dice que todas las cosas que son capaces de llegar a ser y morir se forman según su modelo. Pero se afirma que el alma no es capaz de contemplarlas, salvo que sea el alma racional. Los arquetipos son elementos del inconsciente colectivo, el cual forma parte de la psique universal común a todos los periodos y culturas y a todos los individuos. Los heredamos de la especie humana en su conjunto, y no se modifican a través del filtro de nuestros padres. Los símbolos que nos expresan pueden estar más o menos condicionados cultural o individualmente, pero los arquetipos mismos no. Continúan siendo eternos y siempre de la misma manera. Como dice Jung, el término no se refiere a una idea heredada, sino a un modo de funcionamiento psíquico heredado, que se corresponde con esa memoria innata, según la cual el pollo sale del huevo, los pájaros construyen su nido, cierta clase de avispa pica el ganglio motor de la oruga, y las anguilas encuentran su camino hacia las Bahamas. En otras palabras, es una pauta de conducta. Este aspecto del arquetipo es biológico y atañe a la psicología científica. Pero esta imagen cambia de pronto si la contemplamos desde dentro, que quiere decir desde dentro del reino de la psique subjetiva. Aquí, el arquetipo se presenta como luminoso, es decir, aparece como una experiencia de importancia fundamental. Vestido con los símbolos adecuados, que no siempre es el caso, atrapa al individuo de manera sorprendente provocándole una predisposición a quedar profundamente conmovido, cuyas consecuencias pueden ser inconmensurables. Por esta razón la psicología de la religión considera tan importantes a los arquetipos.
Todas las religiones y todos los conceptos metafísicos descansan sobre fundamentos arquetípicos y, en la medida en que seamos capaces de explorarlos, conseguiremos tener, cuando menos, una visión superficial de los bastidores de la historia del mundo y podremos alzar un poco el velo del misterio que esconde el significado de las ideas metafísicas. Introducción de Jung al libro de Esther Hardings, Woman's Mysteries, páginas 9 y 10. Se puede tener una idea de lo que Jung pensaba de los arquetipos leyendo su libro. Four Archetypes, Mother, Rebirth, Spirit, Trickster. Como vemos por el título, muchos arquetipos reciben útilmente nombres etiquetas. Si escogemos uno solo de estos arquetipos, la madre, podremos constatar la complejidad y vastedad de sus ramificaciones leyendo Women's Mysteries, de Harding, o The Great Mother, de Eric Newman. Ninguno de estos autores se atrevería a afirmar que han agotado el tema, pues, por su propia naturaleza, un arquetipo no se puede definir plenamente. Es demasiado fundamental para eso. Solo puede ser comprendido por medio de símbolos que, como señala Jung, incluso no siempre son los adecuados. Los arcanos mayores de las cartas del tarot deben su poder y su efectividad en manos capaces al hecho de que son símbolos arquetípicos, pero en ellos se deja sentir, una vez más, la naturaleza elusiva de su definición. Por tomar los 4 ejemplos de Jung en Four Archetypes, en un intento de adecuarlos a los triunfos del tarot, la madre se corresponde claramente con la emperatriz, aunque hay aspectos que la convierten en la suma sacerdotisa, el astro y otros arcanos. El renacimiento, vuelta a nacer, sugiere, para empezar, la muerte, la torre y el juicio final. Y el embaucador es, obviamente, el mago, pero también el diablo. Como ejercicio, le proponemos que trate de relacionar el cuarto arquetipo de Jung, el espíritu, con uno de los triunfos del tarot. Por nuestra parte, hicimos el siguiente experimento. Cuando Stewart escribió el párrafo anterior, sin mostrárselo a Janet, le pidió que propusiera sus propias correspondencias. Ella contestó que la madre estaba relacionada con la emperatriz y el astro. El renacimiento, con el astro, la muerte, la emperatriz, el mundo, el juicio final, la rueda de la fortuna y la luna. Y el embaucador con el mago, la luna y la rueda de la fortuna. Como se puede ver, nuestras respuestas se superponen, pero de manera diferente, lo que no quiere decir que ninguno de los dos tenga razón o que se equivoque. Simplemente subraya el hecho de que, aunque los arquetipos son inmutables, los símbolos que nos acercan a ellos, o el orden que otorgamos a un grupo de símbolos, puede diferir según nuestro sexo, experiencia o carácter personal. El estudio de los arquetipos nos conduce a uno de los problemas más importantes. El de la forma de los dioses. Una forma divina, la imagen mental con la que un creyente viste un dios o una diosa, y a través de la cual hace lo posible por relacionarse con ellos, es un incuestionablemente símbolo arquetípico, puesto que también es incuestionable que los dioses y las diosas son ellos mismos arquetipos, fundamentales en la naturaleza del cosmos. Como todos los arquetipos, son imposibles de conocer directamente, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir. Éxodo 33, 20, pero cuando nos acercamos a ellos a través de formas divinas adecuadas y experimentadas con intensidad, como dice Jung, las consecuencias pueden ser inconmensurables. A la eterna pregunta ¿son reales los dioses? O como la formularía un monoteísta, ¿existe realmente Dios? Quienes profesamos la brujería contestamos con rotundidad. Sí. Para las brujas y los brujos, el principio divino del cosmos es real, consciente y eternamente creativo, y se manifiesta a través de sus creaciones, entre las que nos encontramos nosotros mismos. Comparten esta creencia, naturalmente, los seguidores de todas las religiones, que solo difieren en las formas divinas, o la forma divina, que han creado como canal de comunicación con sus aspectos. E incluso estas diversas formas divinas difieren menos de lo que parece a primera vista. Por ejemplo, la antigua diosa egipcia Isis, la Aradía de las brujas y la Virgen María de los católicos son, esencialmente, distintas formas de la diosa que el ser humano ha concebido para representar el mismo arquetipo, del que proviene todo su poder. Y aunque decimos que el ser humano ha concebido la creación y desarrollo de una forma divina, femenina o masculina, es, por supuesto, un proceso que se desarrolla en dos vertientes.
Cualquier símbolo ideado por el hombre mínimamente adecuado, mejora la comunicación con el arquetipo incognoscible, lo que a su vez proporciona un mejor entendimiento de su naturaleza, lo que favorece la idoneidad de su forma divina. Un psicólogo no religioso probablemente contestaría no a la misma pregunta. Argumentará que los arquetipos, aunque vitales para la salud mental del ser humano, no son más que elementos del inconsciente colectivo y carecen, en sentido religioso, de naturaleza cósmica. Por nuestra parte, nos atenemos a nuestra propia visión del cosmos, es decir, la religiosa, que es la única que tiene sentido final para nosotros. Pero desde el punto de vista del valor psíquico del mito, del ritual y del simbolismo, la sorprendente respuesta a la pregunta es: no importa. Cada hombre o mujer tiene capacidad para decidir por sí mismo, si creer en que las formas divinas arquetípicas nacieron en el inconsciente colectivo humano, o desembarcaron allí, o en otro lugar, como Piazza Terre, desde su hogar cósmico. En cualquier caso, su importancia para la psique humana está fuera de toda duda, y tanto los creyentes como los ateos pueden utilizar técnicas que les permitirán estar de acuerdo con ellos, saludable y fructíferamente. Voltaire dijo: si Dios no existiera, habríamos tenido que inventarlo. Puede parecer una frase cínica, pero también puede reformularse. Sean las formas arquetípicas de los dioses cósmicamente divinas o simplemente piedras angulares vivas de la psique humana, seremos prudentes si establecemos nuestra relación con ellas como si fueran divinas. Los mitos y los rituales crean una comunicación fructífera con los arquetipos, y dada la naturaleza y la evolución de la psique humana, su simbolismo, su único vocabulario efectivo, es básicamente religioso. Renunciar a los mitos y a los rituales nos apartan de los arquetipos, separación que nos puede resultar peligrosa, o tener consecuencias catastróficas. Gracias por ver el video hasta el final. Agradecería mucho te suscribieras y le dieras me gusta al video. El siguiente video será con el tema brujería y sexo. Espéralo.